Buen día a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP o director institucional del INAP Argentina. Y es un gusto estar en este congreso de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública, de la cual también soy socio. Bueno, básicamente este panel que hoy tenemos es presentarle las publicaciones que estamos llevando adelante en INAP. Algunas de ellas existían, otras son ex novo, las pusimos, digamos, las creamos desde cero. Y había un desafío respecto de qué publicar con el INAP. O sea, primero mirábamos lo que ya había y también mirábamos hacia dónde queríamos ir, qué queríamos comunicar, cómo. Básicamente lo que van a ver con cada una de las personas que tuvo una intervención en esas publicaciones. Hoy les van a exponer el contenido, el espíritu. Yo básicamente quería decirles qué pretendíamos. Por un lado van a ver hoy, vamos a hablar del QINAP, que es una de las publicaciones que hemos estado sacando. Vamos a hablar de Estado Abierto, una revista con referato que ya estaba en el INAP. Vamos a hablar del ITCEN, que habla de las estructuras. Vamos a hablar del ITEP, que habla del, digamos, el informe trimestral de empleo público. Y vamos a hablar del BEC, que son las estadísticas de capacitación. Además, también vamos a hablar del libro de Oscar Oslak, El Estado en la Era Exponencial. Es un libro que el INAP tuvo el gusto de hacerlo. Es una publicación especial. Entonces, ¿qué queríamos hacer con las publicaciones? Básicamente lo que estábamos buscando, mantener aquello que tenía utilidad, tenía, digamos, una cierta perseverancia, se había institucionalizado, como la revista Estado Abierto, con referato y con un prestigio internacional ya asentado, y a su vez permitir la comunicación nueva que iba a haber del INAP, nuevos proyectos, ideas, nuestras investigaciones. Básicamente lo que nosotros hacemos con las publicaciones es mostrar los resultados de las investigaciones del INAP. El INAP tiene un plantel hoy de cerca de 15 investigadores y que estamos produciendo conocimiento de primera mano, conocimiento que es transmitido en los cursos de capacitación, y a su vez estos conocimientos los transmitimos a través de los webinares que organiza el INAP, y también lo hacemos llegar, por supuesto, a universidades y alumnos que les interesan los temas de administración pública. Generalmente tenemos una retroalimentación muy interesante, nuestros lectores nos escriben y nos hacen llegar pedidos de nueva línea de investigación o cómo continuar con los artículos. Entonces se produce una retroalimentación muy, muy interesante. ¿Qué más puedo decir yo de las investigaciones del INAP y de las publicaciones? Se han transformado en una red. O sea, una red generalmente uno cree que desde el centro de la red tenés algún control de lo que pasa en ella. Y con el correr del tiempo te vas a dar cuenta que las redes tienen una animación propia, tienen una vida propia. Cuando uno publica y alguien te responde, es porque esa red está empezando a funcionar. Y si la persona, digamos, que recibió ese email, dice, qué interesante este comentario, me va a servir para ampliar esta red o para hacerlo también de otra forma, la red empezó a funcionar. Es decir, estas redes de comunicación que de alguna forma estamos planteando con las publicaciones del INAP, de alguna forma son eso, son una forma de ajustar, son una comunidad de práctica, son una forma de conocerse, de intercambiar conocimientos y de crecer. Por eso, de mi lado, los voy a dejar ahora con los distintos expositores que tenemos a cargo de la presentación de las publicaciones. Y es un gusto realmente estar en este congreso y poder decirles que para nosotros es fundamental poder publicar, es fundamental poder recibir sus emails en los cuales nos indican nuevas ideas y es fundamental poder comentarles y poder transmitirlo a la capacitación. Así que de mi lado es un gusto estar aquí. Lo dejo con los investigadores que van a exponer el resto de las publicaciones del INAP. Buenos días y muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Pablo Bulcur, soy uno de los consultores del PNUD que hace unos años está trabajando en el INAP. Bueno, principalmente le quiero agradecer a Alejandro la invitación a ser uno de los expositores en relación a las publicaciones de la institución y a la Asociación Argentina de Estudios de la Administración Pública, de la que también soy parte y en la que trabajamos, ¿no?, con varios amigos y colegas desde que prácticamente uno era un estudiante de grado.
A mí me toca presentar la revista de la que soy secretario de redacción, que es Estado Abierto, que bueno, tenemos el honor, creo que para todo el equipo del INAP, de contar con la dirección de Oscar Oslak, que es una de las figuras de los académicos vinculados a los estudios sobre Estado y Administración Pública más importante de América Latina, ¿no? No solo de la Argentina, sino me atrevería a decir del espacio iberoamericano y también con una inserción bastante importante en el mundo anglosajón. De hecho, Oscar hizo su doctorado en ciencia política en los Estados Unidos, lo que también articula, ¿no?, una gran capacidad de vinculación. Bueno, Alejandro creo que dijo algunos elementos que son importantes y quiero rescatar un concepto, el concepto de red, y que las redes van tomando cierta dinámica y autonomía propia. Sí, creo que Estado Abierto, que ya tiene algunos años, es un ejemplo de esto. Y también de resaltar que la revista se encuentra vinculada de alguna manera con las actividades del INAP, ¿no?, y con las otras producciones del INAP. Bueno, acá les muestro, este es el primer ejemplar que sacamos ya hace algunos años de Estado Abierto, ¿no? Y varios de los ejemplares que hemos de alguna manera organizado durante estos años. También contamos con la versión, la revista hoy tiene 3 versiones, o sea, está en 3 soportes, el soporte papel, la típica revista libro, también en PDF, que en un momento nos ha ayudado muchísimo en el viaje, entre comillas, de la publicación por el resto del mundo, y ya posee su sitio web. Ustedes pueden descargar del sitio del INAP todos los ejemplares de Estado Abierto. Esto es algo muy importante en relación a un comentario también de Alejandro, que es que esta es una revista académico-científica, ¿no? Está elaborado bajo las reglas del CAECID, CONICET, en el caso argentino, que a su vez se articula con la UNESCO, ¿no? Producimos esta publicación bajo estas normas internacionales de calidad. Creo que uno de los aspectos más importantes de Estado Abierto es su pluralidad teórica, metodológica, si ustedes quieren también de adhesiones político-partidarios, de los que a lo largo de todos estos ejemplares y números han escrito en la revista. Y creo que esto es uno de los elementos más importantes para resaltar de la publicación. También creo que, como dijo Alejandro, es una publicación que se ha insertado internacionalmente. No solo es una revista vinculada a la problemática del Estado, la administración y las políticas públicas argentinas, sino también tiene una enorme inserción en el espacio latinoamericano, iberoamericano y mundial. Tenemos ya varios artículos publicados por autores de diferentes nacionalidades. Creo que eso también nos muestra el lugar internacional que está teniendo esta publicación. También es importante resaltar que sin caer en ningún tipo de endogamia, algo que hemos cuidado porque es uno de los indicadores de calidad de la revista, también han publicado los investigadores del INAP en relación a las investigaciones que vienen desarrollando. Esto también me parece que es algo muy importante para resaltar y, como decía Alejandro, hay una retroalimentación entre las diferentes actividades del INAP. Hoy en día, si uno ve algunos de los números, de los últimos números de Estado Abierto y de los QINAP, vemos que ya figuran artículos que estaban en Estado Abierto como referencia bibliográfica de los QINAP y viceversa. Lo mismo que con respecto a las investigaciones del INAP y a otras de sus producciones. Me parece que resaltar esta retroalimentación es uno de los aspectos más importantes de la publicación.
como toda revista, tiene este carácter dinámico. Estamos atravesando por un momento muy especial en estos meses de pandemia, cuarentena y distanciamiento social. Así que creo que uno de los desafíos más importantes es darle continuidad a estas publicaciones y seguir, ¿no?, de alguna manera mostrando la producción que podríamos decir no solo argentina, sino internacional de la revista. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Brótola, soy investigador del INAP y el objetivo de esta presentación es comentarles acerca de la implementación del informe trimestral de empleo público, sus contenidos y principales hallazgos hasta el momento. El informe trimestral de empleo público, el ITEP, surge con los siguientes objetivos: difundir información sobre el empleo público nacional, brindar una herramienta para la toma de decisiones sobre gestión de los recursos humanos por parte de las autoridades y promover el acceso a la información pública. Tiene como fuente principal a la base integrada de información de empleo público y salarios, la BIEP, que se elabora en el marco de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. El universo abarcado por el informe es el de la Administración Nacional y los entes públicos, es decir, los organismos comprendidos en el artículo 8º, incisos A y C, de la Ley de Administración Financiera y Control del Sector Público, la Ley 24.156. Y bueno, naturalmente los destinatarios entonces son autoridades, académicos, investigadores, periodistas y público en general. El informe consta de dos secciones. Una permanente, que se repite número a número, que es un monitoreo de variables sociodemográficas y laborales de los empleados del universo recién mencionado, y la otra es una investigación respecto de un tema específico. Esta segunda sección varía de acuerdo a cada número del ITEP, y en cada una de ellas se investiga sobre un tema en particular. La primera sección, el monitoreo de variables sociodemográficas y laborales, por un lado, cuantifica la dotación de empleados civiles y no civiles, y luego se centra en el universo, en el ámbito del empleo civil. Y allí, bueno, se definen los puestos de trabajo del personal civil según variables tales como género, edad, jurisdicción, tipo de contratación, escalafón, y también hay información sobre salarios. Básicamente lo que presentamos son promedios salariales según escalafones. Las investigaciones de la segunda sección que les comentaba, las realizadas hasta el momento, han tratado sobre temas tales como determinantes del salario real, movilidad de los empleados, alta dirección pública en el escalafón CINEP, personal contratado del escalafón CINEP, indicadores de idoneidad y progreso en la carrera del escalafón CINEP y capacitación. La idea es presentarles, bueno, entonces un panorama del empleo público con los datos más recientes, muy brevemente, y algunos de los principales resultados de las investigaciones realizadas hasta el momento. En lo que respecta a dotación del empleo público, los datos más recientes con que contamos, de julio de 2020, tenemos que en la Administración Nacional y los entes públicos hay 383.043 puestos de trabajo, de los cuales 188.536 son civiles y 194.504 son no civiles. Dentro del ámbito civil, que es donde en lo que básicamente nos ocupamos en el informe, encontramos una distribución por género pareja, aproximadamente 50 y 50, en términos de edad, un predominio de adultos de 40 a 54 años, que representan el 44% de la dotación aproximadamente, y que junto con el personal de 25 a 39 años representan aproximadamente 3/4 de la dotación civil total. En términos de tipo de contratación, aproximadamente 2/3
corresponden al personal permanente y el tercio restante a contratados. Hay una gran cantidad de escalafones y convenios sectoriales activos en el ámbito civil, hay casi 60 actualmente, pero nosotros nos centramos en 8 de ellos. Hay 8 escalafones que agrupan al 80% de la dotación civil. Son convenios tales como el Sistema Nacional de Empleo Público, el SINEP, el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el PSIFAC, y los escalafones de organismos tales como AFIP, ANSES, PAMI, CONICET, INTA y Dirección Nacional de Vialidad. En términos de salarios, lo que vemos es una gran heterogeneidad. Hay escalafones con salarios más bien importantes, como por ejemplo el de la AFIP, otros en una situación más intermedia, y por último, escalafones relativamente, con una remuneración relativamente más baja, como por ejemplo el SINEP, el PSIFAC. En cuanto a las investigaciones que realizamos hasta el momento, los principales hallazgos en lo que respecta a determinantes del salario real del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General, el Convenio 214, encontramos que hay una relación positiva entre nivel educativo y salarial. En términos de edad y antigüedad, el salario crece con la edad y la antigüedad, aunque una tasa decreciente que hacia el final de la carrera se torna ligeramente negativa. En términos de género, la brecha es escasa, hay una situación cercana a la paridad. Y en términos de escalafones, vemos que el poder de negociación de cada escalafón influye en el nivel salarial. Es decir, que un trabajador en iguales condiciones, igual género, igual edad, igual antigüedad, igual nivel educativo, de acuerdo a qué escalafón pertenezca, puede percibir un salario diferente. En lo que respecta a movilidad, vemos que esta es más bien baja, no difiere según género, se mueven en igual medida varones y mujeres. La movilidad decrece con la edad, a mayor edad, menor propensión a moverse de un organismo a otro, y es mayor entre los contratados que en la planta permanente. En lo que respecta al personal de alta dirección, lo que observamos es una feminización creciente, una menor inequidad de género en el acceso a posiciones directivas en el SINEP, una mayor participación de adultos jóvenes, y en cuanto a nivel educativo, vemos que claramente la mayoría tiene título universitario de grado, pero hay un 20% que no supera el nivel secundario, por lo cual no estaría cumpliendo con los requisitos exigidos para ocupar esos cargos en ese escalafón. En cuanto al personal contratado, no hay diferencias apreciables según género. Es similar la proporción de contratados entre los varones que entre las mujeres. A mayor edad hay menor proporción de contratados, es decir, que vemos que las contrataciones operan como una especie de vía de acceso informal al empleo público. Los trabajadores más jóvenes tienden a acceder vía contratos y luego van logrando progresivamente ingresar a la planta permanente. Y la participación de los contratados también disminuye con la antigüedad, pero sigue siendo alta incluso con personal de hasta 14 años de antigüedad. Recién a partir de los 15 años de antigüedad predomina claramente el personal permanente. Esto es en el SINEP. En cuanto a idoneidad, buscamos crear un indicador para medir en qué medida los trabajadores logran acreditar su idoneidad en cada uno de los escalafones del Convenio Colectivo de Trabajo General y regidos por la Ley Marco. La manera de elaborar el indicador fue a través de un promedio entre el porcentaje de cargos concursados sobre cargos totales y el de personal con nivel educativo superior sobre la dotación total de cada escalafón. Ahí lo que vemos es una gran disparidad. Nuevamente hay escalafones en los que casi la totalidad de la dotación logra acreditar la idoneidad, ya sea porque esté concursado o porque tiene un nivel educativo alto, escalafones con una situación intermedia y otros donde la proporción de trabajadores que logran acreditar la idoneidad es más bien escasa. En cuanto a progreso en la carrera administrativa en el SINEP,
vemos que hay una tendencia general al estancamiento en la carrera de estos trabajadores. De hecho, solo el 18% aproximadamente subió de nivel durante 2014-2020. Esta tendencia se profundiza entre quienes pertenecen a niveles más bajos del escalafón y entre los miembros de la planta permanente. No obstante, vemos que existen vías informales de progreso en la carrera de la mayoría de los funcionarios nombrados en la alta dirección pública durante 2014-2020 provenía del sector público al momento del nombramiento o bien registraba antigüedad en el sector público. Por último, en cuanto a capacitación de los empleados civiles de la Administración Nacional y los entes públicos, vemos que existe una tendencia a una mayor participación de los miembros de escalafones enrolados en el convenio colectivo y la ley marco, lo cual se condice con que esta normativa consagra la capacitación como derecho y además la impone como condición para el progreso en la carrera. También hay una mayor participación de las mujeres, lo cual está a tono con una tendencia general a una mayor participación y logro en la educación en general, y de los empleados de planta permanente, lo cual se explica porque justamente son ellos quienes tienen a la capacitación como condición para el progreso en la carrera administrativa, aunque es interesante ver que los contratados en menor proporción, pero también participan, lo cual denota un interés genuino de ciertos empleados en la capacitación. Bien, estos son entonces los contenidos y principales hallazgos del ITEP, y los invito a consultar esta publicación trimestral en publicacionesinap.gov.ar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lucas Iramain, soy investigador del INAP y voy a comentar brevemente sobre el informe trimestral de la estructura del Estado Nacional, el ITSEM, que es un informe relativamente reciente, relativamente nuevo en el INAP, creado hace muy poquito tiempo, y es un informe que básicamente tiene como objetivo central la caracterización y el análisis de la estructura organizativa del Estado Nacional, más específicamente la Administración Pública Nacional, y que comprende a la Administración Central y a los organismos que están dentro de la órbita de la Ley 24.156 de Administración Financiera y con sistemas de control del sector público nacional. Comprende organismos descentralizados, desconcentrados y los denominados otros entes del sector público nacional. Este informe, que hasta ahora se han llevado a cabo se han publicado 2 números hasta el momento, es un informe trimestral, tiene como objetivo central, decíamos, caracterizar y analizar la estructura organizativa del Estado Nacional a partir de una serie de indicadores. Fundamentalmente tiene como objetivo desglosar esta Administración Pública Nacional, por lo menos hasta ahora, hasta el momento, con lo que tenemos disponible en función de ciertas fuentes de datos, hasta el nivel de subsecretarías, ¿sí? Se parte de las distintas jurisdicciones, se va desglosando toda la información a nivel de ministerios, secretarías, subsecretarías, y luego los organismos que decíamos recién, desconcentrados, descentralizados y los otros entes que forman parte de estas distintas jurisdicciones. La metodología básicamente es una metodología que apunta a triangular tanto técnicas como fuentes de información, aunque la principal fuente de información es la base de mapa integrado del Estado, la BIME, que se consolida a partir de datos del Boletín Oficial de la República Argentina. Se toma como principal insumo a esa base de datos para la confección de la primera parte del informe. Este informe además consta de otra segunda parte, al igual que el ITEP, que comentaba recién Leonardo, consta de 2 partes, una parte permanente que tiene que ver con esta descripción y este examen pormenorizado de la estructura del Estado, a partir de la asunción de las nuevas autoridades gubernamentales del 10 de diciembre del 2019, se hace este monitoreo y este seguimiento trimestral, y la segunda parte del ITSEM varía según las distintas ediciones, varía y aborda distintas temáticas específicas. En particular, las últimas temáticas que hemos abordado de manera específica
en los últimos dos números, fueron, en primer lugar, una comparación, un cotejo, un contraste entre la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional del actual gobierno del Frente de Todos, en comparación con el organigrama o la configuración ministerial de la Administración Pública Nacional durante el gobierno de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos, sobre todo la radiografía de la gestión de gobierno de la Alianza Cambiemos a nivel asumió en diciembre del 2015. Ahí se detectaron varias cuestiones que ahora en breve voy a comentar, de algunos hallazgos, algunos resultados respecto a esa comparación. Y la segunda temática específica que se abordó en el segundo número, que salió publicado ahora en agosto de este año del ITSEM, se trabajó y se abordó una comparación, un estudio diacrónico longitudinal de los distintos gabinetes nacionales a lo largo de la historia argentina, desde el siglo XIX, más específicamente desde 1819, hasta la actualidad. Se hizo un raconto histórico de las distintas configuraciones de la Administración Pública Nacional, desde los primeros intentos constitucionales, después de declarar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, desde sobre todo el primer intento constitucional de 1819, hasta los cambios más recientes a nivel no solo constitucional, sino también a nivel de las leyes de ministerios durante el siglo XX y comienzo del siglo XXI. En ese sentido, una de las cuestiones que también hay que señalar es que este informe trimestral de la estructura organizativa del Estado, además de propender a brindar esta caracterización y este análisis lo más detallado posible de esta estructura, tiene como objetivo central no solamente hacer una caracterización formal o una mera descripción de la estructura, sino que también pretende proveer o proporcionar ciertos elementos de juicio que permitan también contribuir a la toma de decisiones en términos de políticas públicas para saber cuál es el tamaño del Estado, cuál es la calidad de la intervención del Estado, cuáles son las misiones y las funciones que cumple el Estado, etc. Es decir, se pretende contribuir al análisis, a la reflexión y a la toma de decisiones en términos de política pública, más allá de la caracterización o la descripción de la estructura organizativa. En cuanto a los principales resultados, los principales hallazgos que se detectaron en los principales informes que se hicieron hasta el momento, podemos reseñar brevemente algunos indicadores más de índole cuantitativa que nos permiten caracterizar un poco a la estructura organizativa del Estado. En primer lugar, en el primer ITSEM, que se publicó en abril de este año, al haber hecho la comparación entre el organigrama ministerial del gobierno de Cambiemos versus el gobierno del Frente de Todos, ahí se detectaron varias cuestiones. En primer lugar, en el caso del Frente de Todos se detectó una configuración que le otorga mucha más importancia, si se quiere, a la intervención del Estado, en particular en la esfera económica. Y ahí se pudo detectar sobre todo el reagrupamiento, la concentración de las funciones y las misiones económicas en pocas carteras ministeriales, pero con mucha dotación y con mucha presencia activa, como el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Otra cuestión que se detectó, comparando las dos administraciones nacionales, la del 2015 con la del Frente de Todos, es también, por ahí no tanto un cambio cuantitativo en la cantidad de jurisdicciones, que sigue siendo la misma, 21 jurisdicciones, incluidas, o 22, incluyendo la presidencia y la jefatura de gabinete, más 20 ministerios nacionales. El cambio no fue tanto cuantitativo, sino que fue cualitativo, es decir, una reconfiguración interna del gabinete nacional en un reordenamiento de las distintas carteras. Y ahí se puede destacar que a partir del 2019, de diciembre del 2019, con la asunción de las nuevas autoridades, se crearon nuevas carteras ministeriales, como por ejemplo el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, o se recuperaron otras carteras que tenían una larga tradición, como el Ministerio de Obras Públicas, y se volvió a jerarquizar y otorgarle el rango ministerial al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que habían sido rebajadas en algún punto a secretarías de gobierno en el 2018 durante la gestión de Cambiemos. Eso en la comparación entre las dos administraciones.
Con respecto al estudio más longitudinal o el estudio más diacrónico que establecimos en el segundo ITCEN, que se publicó, insisto, en agosto de este año, donde hicimos un raconto de la Administración Pública Nacional desde 1819 hasta la actualidad, ahí cabe destacar algunas cuestiones importantes. En primer lugar, que muchos de los cambios que se sucedieron en el Estado, que se suscitaron en la Administración Pública Nacional, tienen un correlato con la complejización, la heterogeneización de la sociedad argentina, sobre todo en términos políticos, en términos institucionales, pero también en términos económicos y sociodemográficos. Más allá de la estabilidad que se pudo detectar en algunas carteras ministeriales, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía o Hacienda, a lo largo de todo ese periodo de 2 siglos, lo cierto es que el Estado se fue complejizando, el Estado se fue incorporando nuevas carteras, nuevas ramas ministeriales, en función también de la complejización de la sociedad civil. Y ahí cabe destacar, como se señala en el informe en este segundo ITCEN, destacar los cambios en los distintos regímenes de acumulación de capital que existieron, por lo menos, en la Argentina desde el fin del siglo XIX hasta el momento, que tuvieron un impacto muy fuerte en la estructura del Estado. Pero también cabe señalar la aparición de nuevos actores sociales, nuevos actores políticos en la escena pública que también contribuyen con sus distintas demandas, sus distintas peticiones, sus distintas necesidades, sus distintas cuestiones a plantear al Estado, también inciden en el tamaño y la configuración de la Administración Pública Nacional. Y por último, otro dato también muy significativo de este segundo ITCEN, el análisis longitudinal de 1819 hasta la actualidad, es que buena parte de esos cambios en el tamaño del Estado, o en las marchas y en las contramarchas, en la cantidad de ministerios, etcétera, no solamente tienen que ver con las cuestiones más económicas, político-institucionales, sino también, como decíamos recién, con los cambios sociodemográficos, con las inflexiones en la estructura social. Y ahí un dato interesante para remarcar es que la sociedad argentina, desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, se fue complejizando en términos de inmigraciones internas, inmigraciones externas, crecimiento del tamaño total de la población, más allá de una tendencia de la tasa de crecimiento intercensal de la población tendiente a ser menor, pero en términos absolutos creció la población, por supuesto con un nivel de concentración muy fuerte de esa población en la región de la Pampa Húmeda y sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, se fueron generando nuevas condiciones de posibilidad para que haya nuevos actores sociales, nuevos actores políticos que interpelan de distinta manera a lo largo de la historia a el aparato del Estado. Y en ese sentido, el Estado nos permite, y por eso este énfasis en caracterizar y analizar la estructura organizativa del Estado, nos permite ver, nos permite con su cristalización organizativa, con sus estructuras, nos permite dar cuenta en alguna medida, o en gran medida, de lo que ocurre también con la sociedad civil, como un espejo, no por supuesto mecánico, no un reflejo inmediato, pero sí como, en alguna medida, un elemento significativo a tener en cuenta para abordar la problemática estatal en consonancia con lo que acontece en la sociedad civil. Así que, en ese sentido, el ITCEN trata de contribuir con esta caracterización y este análisis del Estado para también potenciar un análisis de lo social desde una perspectiva triangulada que combina distintas fuentes y distintas técnicas de análisis. Así que los invito y las invito a que también consulten en las publicaciones del INAP este informe trimestral sobre el Estado, sobre la estructura organizativa del Estado Nacional. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Sapino, soy investigador del Instituto Nacional de la Administración Pública y mi participación es para presentar el Boletín Estadístico de Capacitación Cuatrimestral, que es una publicación nueva de este año del INAP y que no es más que un desarrollo estadístico de algunos indicadores de la capacitación que brinda el instituto, ¿sí? O sea, mi intención es mostrar algunos pantallazos de lo que es el boletín, que está disponible, por supuesto, para bajar y consultar en la página de publicaciones del INAP, donde están todas las otras publicaciones. Los datos del informe de capacitación
surgen del SAI, que es el sistema de acreditación del INAP, que es el que reúne toda la información sobre cursos y actividades que desarrolla el instituto, y son muchísimas bases de datos que son compiladas por un compañero del instituto, que es el que se encarga de darme el insumo con el cual yo organizo la parte estadística, ¿sí? Yo utilizo varias herramientas para hacer este informe, como el SPSS, el Stata y tablas dinámicas de Excel. Hay una aclaración, que es que los datos siempre son acumulativos, es decir, aunque el boletín se emite en forma cuatrimestral, los datos siempre son acumulados desde el primero del año en curso hasta el último día del cuatrimestre correspondiente. Es decir, los datos del primer cuatrimestre son enero-abril de 2020, los datos del segundo cuatrimestre son enero-agosto del 2020, y por supuesto el último va a ser el año total, que sería la representación del tercer cuatrimestre. ¿Ok? Eso ocurre porque el sistema no permite digamos, la extracción de datos de un solo cuatrimestre, sencillamente porque la estructura misma de los cursos que establece el INAP no es transversal en el tiempo, es decir, es transversal en el tiempo, perdón. Es decir, los cursos pueden o no empezar y terminar dentro de un periodo determinado. Entonces, no hay manera de aislar los datos de un cuatrimestre en particular. Pero cualquiera que siga el boletín puede darse cuenta que restando solamente de un cuatrimestre para el otro, tiene una idea aproximada de cuáles son los datos de ese cuatrimestre en particular, ¿sí? Así que, bueno, yo quería compartir una pantalla ahora, que voy a verla ahora, la voy a mostrar. Este es el boletín. Este es el boletín, no sé si lo están viendo, supongo que sí. Bueno, esta es la portada, que tiene el año y el cuatrimestre correspondiente. Un índice que permite desplazarse a través del boletín a medida que van avanzando los indicadores. Tiene 18 indicadores diferentes, el boletín, y el índice permite ir directamente a uno, ¿sí? Y volver al índice y ir a otro, o directamente moverse por las hojas del libro. Entre cada indicador está denominado como C1, C2, C3, C4, C5 y así sucesivamente hasta el C18, que es la cantidad de indicadores que yo les comenté al principio. Bueno, a ver, hay notas metodológicas que corresponden a algunas aclaraciones que se hacen sobre cómo se transforman los datos y cómo se gestionan, y luego después empiezan los índices en sí. Es decir, el primero de todos es un índice que muestra por cuatrimestre la cantidad de aprobados, desaprobados, ausentes y libres cursando, y con vacante asignada para los cursos que ya finalizaron y para los que están en ese momento en curso, ¿no? El vacante asignada es una explicación muy sencilla. Muchas veces se asigna la vacante, pero el curso no comenzó todavía, con lo cual el inscripto sigue figurando en la base de datos, pero que todavía el curso no comenzó. Entonces, por eso se le agregó la categoría con vacante asignada, para que las cantidades puedan ser reales. Porque si no, teníamos siempre una pequeña diferencia que fue zanjada con esto, porque, bueno, el sistema no permite diferenciar entre cursos que empezaron y cursos que no. Entonces, con esto sí lo podemos diferenciar. El número 2, el índice 2, es inscripción según género, inscriptos según género, y ahí vemos un notable predominio del sexo femenino sobre los inscriptos, un 61 contra un 38%, casi 39%. Esto también es segundo cuatrimestre. Acá hay otro según condición de cursada y género. Vemos también que acá la diferencia de género no implica ninguna
ninguna diferencia en cuanto a los que son aprobados o desaprobados, es muy pareja el porcentaje entre ellos. Bueno, hay otros índices, yo no me quiero extender mucho sobre los índices que hay, solamente quería hacer un pantallazo y explicar que, por ejemplo, en uno de los índices, específicamente en este, que uno van a ver, no, perdón, en este no es este, que es una relación de inscripciones-personas. ¿Por qué? DAL aparentemente tendría que ser lo mismo, pero por la estructura que tienen los cursos del INAP no es lo mismo. Es decir, uno puede encontrar una persona muchísimas veces en la base de datos y sencillamente es porque hace más de un curso durante un cuatrimestre o durante el año en general. Entonces, nosotros acá diferenciamos lo que es personas únicas y lo que serían la cantidad de inscritos totales, que es esta. ¿Sí? Entonces, quiere decir que de estas 48.445 personas que figuran acá, evidentemente hacen más de un curso cada una y suman los 110.977 registros, porque, vuelvo a repetir, está la posibilidad de cursar, y de hecho existe esa posibilidad de cursar más de un curso al mismo tiempo. Con respecto a otros índices, tenemos el tema del, ¿cómo se dice?, comisiones por cantidad de cursos, inscripciones según rango etario, según la jurisdicción. Acá están todas las jurisdicciones del Estado Nacional, de los cuales participan los agentes, según el tramo. Esto es solamente según para el escalafón CINEP, ¿sí? Solamente para el escalafón CINEP. Según el nivel, lo mismo para el escalafón CINEP. Según el agrupamiento, también lo mismo. Y acá sí estarían todos los escalafones con la cantidad de inscriptos para cada uno, ¿no? Y el porcentaje que representa dentro del total. Y después, uno de los más importantes sería, en realidad, que, por ejemplo, marca la cantidad de horas por curso que tienen en el cuatrimestre, y se ve la cantidad de horas que tienen algunos cursos, que suelen ser algunos largos, porque, bueno, por el contenido y aparte por la cantidad de créditos que otorgan para la carrera administrativa. Así que, bueno, no hay mucho más que esto. Lo que sí, el que lo puede ir consultando con el tiempo va a ir pudiendo armar una serie de tiempo con estos datos, porque si uno lo continúa, los índices son siempre los mismos, con la misma estructura y las mismas variables, con lo cual uno puede tranquilamente para cada uno de los 18 índices generar una serie de tiempo, ¿ok? O sea, ese es el criterio. Así que, bueno, esta es mi contribución. Y bueno, los invito a consultarlo y a darle publicidad. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco a quienes me precedieron, que ya comentaron un montón de temas y me hicieron la tarea más fácil. Mi nombre es Juan Doberti, soy el director de Investigaciones y Publicaciones del INAP, y quiero agradecer tanto al INAP como a la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública por la realización de este panel. En principio voy a comentar una publicación que tenemos, que son los cuadernos del INAP, que llamamos los QUINAP. Y se plantea la participación del INAP como referente de las investigaciones en administración y políticas públicas. Esto tiene que ver con la propia esencia del INAP, que es un Instituto Nacional de Administración Pública. Esa denominación de instituto y no agencia tiene que ver con su origen, su presente y cómo se proyecta al futuro, como un espacio no solo de capacitación, sino también de investigación. Esa articulación, ese es el nombre de los institutos, es lo que tradicionalmente en la academia vincula a la generación del conocimiento con la transmisión del conocimiento. Volviendo a esta publicación, los cuadernos del INAP o QUINAP, esta publicación se plantea en tres niveles. Un nivel macro,
con las teorías de la administración pública y la relación con la sociedad. El objeto de estudio es la sociedad y ahí están las investigaciones que están en la frontera hacia nuevos desarrollos. Un nivel medio con temas de empleo público, dotaciones, salario, estructuras y análisis sectoriales de las distintas cosas a las cuales se dedica el Estado. Acá se toca con temas como el ITEP, que bien describiera hace un ratito Leonardo Brótola, o el ITSEN, que describiera Lucas Iramain, pero siempre desde otro enfoque, ¿no? Y acá el objeto de estudio es el Estado, en este nivel medio, no la sociedad, sino el Estado. Y un tercer nivel, que es un nivel micro, que tiene que ver con las vivencias de las personas en la administración pública, ese transitar, y acá el objeto de estudio es la persona. Entonces, no nos olvidamos de la sociedad a quien le debemos nuestra existencia y es la finalidad última de nuestro servicio, el propio Estado, que hay que estudiarlo para mejorarlo, etc., y también no perder en cuenta al individuo. Ya se publicaron 32 cuadernos del INAP con una importante repercusión, no solo en nuestro micromundo, en el cual estamos insertos y todos estamos en un micromundo, sino que esto ha trascendido bastante a el exterior del Estado, hacia otras agencias del Estado, en todo el país e incluso en el resto, en otros países que se consultan esta publicación, nos mandan colaboraciones, etc. ¿Quiénes publican estos cuadernos del INAP? Tenemos publicaciones tanto de los investigadores del propio INAP como colaboraciones externas. Esto es muy importante porque somos conscientes de que si bien hay un sólido equipo de investigaciones en el INAP, con trabajos muy buenos y relevantes, es imposible con nuestros recursos escasos, que por definición van a ser siempre escasos, nunca uno va a tener un ejército una dotación enorme de investigadores y no va a poder cubrir todos los temas, y el Estado se vincula a una cantidad muy diversa de temas. Entonces, como bien dijo antes Pablo, no debemos caer en la endogamia de pensar solo en nosotros y dedicarnos solo al pedacito en el que estamos, sino alimentarnos de colaboraciones externas de distintos lugares. Que ahora voy a profundizar sobre eso. ¿Cómo tratamos las cosas? Tratamos las desgrabaciones de conferencias. Tenemos muchos conferencistas en lo que se denominan los webinares, que son conferencias que se suben a YouTube y otra vez tienen mucha repercusión. Hacemos una desgrabación y lo publicamos, y esto mucha gente lo lee, lo transmite, lo incorpora a las actividades de cátedras. Trabajos de investigadores, los working papers, esto es de investigadores propios y externos, que es la mayor parte, el grueso de las publicaciones son distintas investigadores, y también adaptaciones de tesis de posgrado, porque se ha detectado que un problema en la academia es que hay una producción muy buena de tesis creciente y de buen nivel, pero que no tienen repercusión. Las tesis de posgrado en general son muy largas, son bastante tediosas para su lectura, con un marco teórico muy sofisticado, y muchas veces se quiere llegar más que al jurado de tesis y a los muy escasos contactos del tesista. Y es un deber del INAP y del sector público en general hacer llegar a un público mayor estas tesis adaptadas, porque muchas veces no se necesita convencer un jurado y tener tanto rigor en la metodología, sino más bien en los resultados. Entonces se adaptan y se difunden, lo cual ha tenido también bastante repercusión. Algunas características quiero mencionar sobre estas publicaciones, sobre estos cuadernos del INAP. Hay una visión nacional, latinoamericana y universal.
por supuesto que es el INAP Argentina, por lo tanto el caso argentino está muy representado, es lo que más nos toca, lo que más nos dedicamos, y la finalidad última del Estado Nacional está en gran medida supeditada a la población y el territorio nacional. Sin embargo, también estamos insertos en una problemática latinoamericana que es bastante común a otros países que tienen un origen común, un idioma común y grandes problemáticas comunes, y muchas veces ejemplos de los cuales debemos alimentarnos. Por lo tanto, tenemos colaboración de referentes en temas del Estado de otros países latinoamericanos e hispanoamericanos, porque también de España, Portugal. Por lo tanto, tenemos de Iberoamérica tenemos bastantes contribuciones y también, por supuesto, de teorías e investigadores de otros países que no pertenecen a Iberoamérica y también tienen contribuciones relevantes. Estamos empeñados en esto, Alejandro Esteves, como director del INAP, impone fuertemente esta visión, una visión federal. Somos un país que no ha resuelto adecuadamente la relación entre su capital y sus provincias. Hay enormes talentos en las distintas provincias, contribuciones y aportes muy relevantes, y darle visibilidad, y el Estado Nacional tiene el mandato inevitable de hacer visible las contribuciones de los investigadores de todo el país. Tenemos contribuciones, por otro lado, de la academia y de la gestión. En general, cuando hablo de la academia, hablo de gente del sistema universitario y del CONICET, y de la gestión de gestores de distintas agencias públicas, ONGs y agencias y espacios privados que interactúan con el sector público. En general, con la academia, con las universidades, el vínculo es muy directo porque estamos todos muy vinculados, somos docentes, investigadores, y jurados de tesis, jurados de revistas, etcétera, y aprovechamos ese vínculo para alimentarnos de él a través de las publicaciones. También tenemos la idea de rescatar lo clásico y profundizarlo con nuevas investigaciones, ¿no? No hay que despreciar lo anterior porque hay muchas cosas muy relevantes y algunas olvidadas, por eso hicimos el rescate de algunos trabajos clásicos como los de Francisco Suárez, que fue un pensador muy relevante sobre temas del Estado, temas de desarrollo del Estado en espacios socioeconómicos, y de Gore, de Seiler, es decir, pensadores muy relevantes en estos temas que queremos rescatar, llevarlo a la actualidad, difundirlo y profundizarlo, y también nuevos investigadores con aportes muy relevantes, es decir, pensamos en el ayer, el hoy y el mañana. En cuanto a las áreas de acción, tratamos de abarcar las distintas esferas en las cuales participa el sector público, probablemente por un tema de limitación de recursos y de especificidades de la investigación y trayectos de los investigadores, no lleguemos a todas, pero sí tratamos de ser bastante comprensivos, abarcativos. Hemos publicado temas de salud, de educación, de defensa, de relaciones interiores, de obras públicas, etc. Queremos participar de los distintos espacios en los cuales actúa el sector público, porque son todos espacios relevantes para la gestión, la investigación y la capacitación. Por una de las últimas cosas, no me quiero olvidar de que esto es un trabajo colaborativo. Los cuadernos del INAP y también Estado Abierto, del cual habló Pablo Bucurf, el ITEP, del cual habló Leonardo Brótola, el ITCEN, del cual habló Lucas Iramain, y el BEC, del cual habló Jorge Sapino. Todas las publicaciones tienen la colaboración de las personas que mencioné, pero de muchas otras también.
investigadores que hacen aportes muy importantes, relevantes, correctores, editores, Nadia Carati, Juan Sala, Natalia Staiano, diseñadores como Nadia Fernández Carrascal, Edwin McDonald, bibliotecarios como Rosario Gorosito, Natalia Báez, archivos como Mariana Nasser y toda la gente de comunicación también. Es decir que somos un poco la punta del iceberg, pero hay un grupo bastante grande de gente que colabora con todas las publicaciones del INAP, sin el aporte de los cuales serían peores o imposibles. Por último, quiero cerrar un poco como empecé, diciendo que para el INAP la capacitación es una parte fundamental, pero una parte, porque esta tiene que estar vinculada con la investigación y con la difusión de las investigaciones de las cuales estamos hablando. Y tiene que tener un aporte también para la toma de decisiones, para la gestión en todo el Estado Nacional y con toda la sociedad, con ese afuera para el cual estamos trabajando. En parte tenemos algunos logros. Hemos logrado que estas publicaciones, los cuadernos del INAP y todas estas publicaciones se estén dictando en grado, en carreras de grado y posgrado en el país y también en el exterior. Son comentadas en el resto del Estado, son bastante citadas en los niveles subnacionales, provincias y municipios, y esperamos que estas líneas se mantengan y profundicen en el tiempo. Bueno, con esto cierro mi parte. Yo quería hacer un cierre, agradecerles a todos, como director de INAP, que hicimos una muy buena presentación, agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Estudios en la Administración Pública por permitirnos estructurar este espacio, y especialmente a Diego Gantus, quien realmente coordinó muy bien este panel, porque de entrada nos dio las pautas de cómo movernos y nosotros, gracias a los lineamientos que él nos dio, nos movimos. Así que muchas gracias, Diego. Yo simplemente quería resaltar un texto, que es el texto de Oscar Oslak, que contarles un poco porque ese texto surge como una curiosidad. Inicialmente Oscar Oslak nos acerca los borradores bien definidos, de su libro, ¿no? El Estado de la Era Exponencial. E inicialmente con Roberto estábamos muy contentos, decíamos, tenemos un libro de Oscar Oslak, y mentalmente lo estábamos tratando como si fuera un QINAP. En algún momento Juan Doberti me dice, ¿y si realmente lo transformamos en libro? Bueno, lo que hicimos. Poco a poco empezamos a averiguar cómo había que hacer un libro. Pablo Bulkurf también colaboró en esta idea, por supuesto. Fue quien nos dijo, mirá, un libro se registra así, asá. Es decir, nos mostró el camino a seguir. De alguna forma fue surgiendo así el texto de Oscar Oslak. Cuando lo publicamos, nos dimos cuenta que teníamos en manos algo muy interesante y que era recibido con mucho cariño y mucho aprecio por la comunidad científica, la comunidad académica, los profesores, los colegas. Así que fue algo muy interesante de hacer. Y finalmente, les cuento también un detalle. A mí, cuando era chico, me gustaba mucho la ciencia ficción de los 60, en los cuales había robots, ¿no? Y esos robots que ustedes están viendo, en un momento se me ocurre, en la tapa tiene que haber un robot, ¿no? Y ejercí ahí, digamos, alguna presión sobre el diseñador, que fue Edwin McDonald, y le dije, mirá qué lindo robot. Le saqué una foto a un robot que me gustaba de los 60 y le insistí, y finalmente, con ese don que tienen los diseñadores gráficos, que con ideas rudimentarias hacen cosas gloriosas, salió esa tapa que ustedes ven ahí en El Estado de la Era Exponencial de Oscar Oslak, ¿no? Que finalmente terminó siendo una cuestión estéticamente muy linda, intelectualmente muy interesante y sentimentalmente para todos nosotros muy relevante. Así que, bueno, simplemente es eso, agradecerles a todos el estar acá, demostrarles, como bien dijo Juan, que estas publicaciones que hacemos en el INAP no son nada si no hay un equipo que atrás nos apoya, de gente como él nombró, y que esa gente también tiene que ver en el producto final. O sea, cuando uno ve un programa televisivo, en ese programa televisivo te aparece el actor y vos ves al actor.
pero también hay un montón de gente que atrás estuvo poniendo un micrófono, tirando cables, etcétera, etcétera. El ejemplo que me viene a la mente es de un rosarino ilustre, que es el Negro Olmedo. El Negro Olmedo fue un gran humorista, pero había empezado como tiracables. O sea, él había visto estos dos mundos que hacen posible las cosas, las publicaciones, las emisiones, ¿no? Empezó desde un rol, si vos querés, subalterno y terminó frente a un rol principal. Así que, pero entre los dos, los que hacen las tareas de apoyo y los que ponen la cara, hay una relación porque uno sin el otro no podría hacerlo. Así que bueno, de mi lado nada más. También hay una cosa que quisiera remarcarle, que es el tema de los consensos, ¿no? Es como que en el INAP nos manejamos con una mentalidad de consensos. O sea, entre los que hacemos las publicaciones tenemos consensos de cómo hacerlas, debatimos entre nosotros, establecemos ideas, probamos esas ideas, y esas ideas son las que ustedes están viendo en estas publicaciones. Así que bueno, nada más. Les quería agradecer a todos, sinceramente estar aquí. Y bueno, a la gente que nos vio, muchísimas gracias. Y para ver nuestras publicaciones, recuerden, publicaciones.inap.gov.ar. Publicaciones.inap.gov.ar. Muchísimas gracias, buenos días o buenas tardes.